tardes a todos. Que el Señor les bendiga. Estamos en nuestra serie de Éxodo y si aún no tienes tu bosquejo, aún no tienes el bosquejo para poder llevar a cabo las notas de esta predicación, te invito a que allá atrás puedas tomarlo. Y bueno, vamos a hacer la lectura. ¿No hay? Entonces no hay. Entonces no hay. Una disculpa. Bueno, yo creí que sí había, perdón. Bueno, vamos a hacer la lectura, ¿sale? La palabra de Dios dice en Éxodo capítulo 12, versículos del 29 al 42. A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había ni una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Esa misma noche mandó llamar a Faraón, a Moisés y a Aarón, y les ordenó: largo de aquí, aléjense de mí, pueblo, ustedes y los israelitas. Vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Llévense también a sus rebaños y sus ganados como lo han pedido, pero váyanse ya, que para mí será una bendición. El pueblo egipcio, por su parte, instaba a los israelitas a que abandonaran pronto el país. De lo contrario, decían: podemos darnos por muertos. Entonces los israelitas tomaron las artesas de masa, todavía sin leudar, y luego de envolverlas en sus ropas, se las echaron al hombro. Después, siguiendo las instrucciones que Moisés les había dado, pidieron a los egipcios que les dieran objetos de oro y de plata y también ropa. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que les dieron lo que les pedían. De este modo los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot, sin contar a las mujeres y a los niños. Eran unos 600,000 hombres de a pie. Con ellos salió también gente de toda Laya y grandes manadas de ganado, tanto de ovejas como de vacas. Con la masa que sacaron de Egipto cocieron panes sin levadura, pues la masa aún no había fermentado. Como los echaron de Egipto, no tuvieron tiempo para preparar comida. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Precisamente el día en que se cumplían los 430 años, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. Aquella noche el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas. Por eso también las generaciones futuras de israelitas deben pasar esa noche en vela, en honor al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde que nos das. A pesar del clima, a pesar de lo nublado, Señor, tu amor no cambia, porque tú eres nuestro Salvador, porque tú nos has guiado, Señor, a esta libertad que hemos estado estudiando a lo largo de estos domingos. Te pedimos que tu palabra sea la que nos hable, Señor, que no sea yo, que sea tu palabra solamente, Padre, que nos muestre a Cristo. Y también, Padre, te pedimos en esta tarde que tu Espíritu Santo sea el que nos ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, para dar entendimiento a este texto, a este pasaje de tu palabra. Guíanos, Señor, oramos en ti, dependemos de ti, solamente en Jesús. Amén. Yo no puedo creer en un Dios que es todo amor y bondad, y al mismo tiempo manda a las personas al castigo eterno. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir eso? Yo no puedo creer en un Dios que es todo amor y bondad, y por otro lado es un Dios vengativo, lleno de enojo, lleno de ira. Creo que algunos hemos conocido a una persona, a alguien, o hasta nosotros mismos podríamos haber pensado eso. Pero justamente eso le pasó a un hombre llamado Marción en los primeros años del cristianismo. Este hombre decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios vengativo, era un Dios arbitrario, era un Dios muy malvado. Y el Dios del Nuevo Testamento era un Dios amoroso, bondadoso,
lleno de virtud. No podía conciliar estas dos ideas y lo que hizo Marción fue abrir una nueva iglesia, su propia iglesia, hacer su propia Biblia, quitar todo el Antiguo Testamento que hablaba de ese Dios enojado y tomar solo el Nuevo Testamento con algunas cartas de Juan, algunas cartas de Pablo y el libro de Lucas modificadas por él. Para Marción, un Dios de amor y un Dios de ira no es compatible. Como verán, pensar en esta idea no es algo nuevo. Pensar en un Dios que no puede aplicar su ira porque lo vuelve malvado no es algo nuevo. Es algo que tanto el mundo como a los mismos cristianos nos hace conflicto. ¿Cómo conciliar estas dos ideas? ¿Sí? ¿Cómo conciliar el juicio de Dios por un lado y cómo conciliar el amor de Dios por el otro? Justamente de eso vamos a hablar, sobre el Dios de amor y juicio. Dios de amor y juicio. Porque lo que encontramos en este pasaje que acaban de leer y que acabamos todos juntos de leer es el juicio de Dios por un lado, aplicado a Egipto, y por otro lado, el amor de Dios para Israel. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo conciliar, y la pregunta que vamos a responder es ¿cómo podemos conciliar el amor y la justicia de Dios a partir de tres conceptos? Uno, Dios trae fin a la injusticia, Dios da gracia en el juicio y Dios también da y provee de un intercesor en el juicio. Primero veamos el punto número 1, fin de la injusticia. Éxodo 12:30, ahí lo tienen en sus pantallas para que lean conmigo. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había ni una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. ¿Pueden imaginarse este panorama? ¿Pueden imaginarse este momento? Imagínate por las calles oscuras de Egipto, total oscuridad. Y de pronto se oyen gritos de madres, de padres, gritando "mi hijo", mientras se ven animales muertos en el piso. Qué terrible, ¿no? Qué terrible es esa imagen. Era la 10ª plaga. Había llegado en ese momento. Y había llegado en ese momento la justicia de Dios. Pero quiero que notes algo. Sin embargo, este panorama que estamos viendo, hace algunos momentos anteriores que ya hemos estado leyendo, era al revés. Notamos algo muy importante. Ahí pueden ver la palabra lamentos. Esta palabra de lamentos la podemos ver en el capítulo 3, cuando el pueblo de Israel estaba gritando por ayuda a Dios. Y que ellos gritaban: líbranos de nuestras aflicciones, líbranos de la esclavitud, Señor. Mientras los egipcios los oprimían una y otra vez. Fueron 400 años de esclavitud, de opresión, de injusticia. Y ahora en el capítulo 12, ¿qué estamos viendo? La respuesta de Dios. ¿Quiénes son ahora los que se lamentan? ¿Quiénes son ahora los que gritan y los que lloran? Los egipcios. Con toda intención, el autor nos está diciendo el abuso, la malicia, el asesinato de los justos no queda impune. El asesinato de estas personas, la opresión no queda impune. Y Dios sí escuchó el clamor de su pueblo. Tal vez tú has llegado a pensar y has visto las noticias en tu casa, en tu WhatsApp, ¿no? En las cadenas también puede ser, ¿no? Has visto las noticias en Facebook, lo que pasa en nuestro país, lo que pasa en tu colonia, y dices: ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué hay tanta violencia, tantos crímenes? ¿Por qué? ¿Por qué no pasa nada?
¿Hasta cuándo esto seguirá así? Sabes, no eres el primero. No eres el primero en preguntarte eso. En Apocalipsis 6:10 dice, gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de esta tierra y sin vengar nuestra muerte? ¿Hasta cuándo harás justicia? Muchas veces se ve el libro de Apocalipsis como un libro, como un sinónimo de destrucción, ¿verdad? Un sinónimo de muerte, de miedo. Hay que tenerle miedo al libro de Apocalipsis, no lo leas todavía, ¿verdad? Pero debemos verlo como un libro de esperanza. Apocalipsis es un libro de esperanza. El contexto de este libro es la persecución a los cristianos de ese primer siglo. Estaban muriendo a causa de su fe los cristianos. Y ellos gritaban, ¿hasta cuándo, Señor, harás justicia? ¿No vas a hacer nada, Señor? ¿Hasta cuándo seguirás sin juzgar? Y el libro de Apocalipsis expresa, al menos podemos ver dos respuestas. Una, que Dios desplegará su justicia perfecta destruyendo la maldad. Y dos, que deben de confiar en esa esperanza. Confíen en esa esperanza de que Dios va a traer justicia y va a dar fin a toda la injusticia que ustedes viven. La justicia de Dios a los egipcios nos apunta a una justicia mayor. ¿Cuál es esa justicia mayor? Donde el mal tendrá su fin de una vez por todas. Donde los promotores del mal y también la gente malvada será vencida una vez por todas cuando Jesús regrese por segunda vez. Toda la injusticia que tú ves en este mundo, toda la queja que tú ves en este mundo será cosa del pasado. Habrá fin de estas injusticias. ¿No es maravilloso esto? ¿No es bueno esto? Que haya el fin de la injusticia. ¿No es maravilloso que el juicio de Dios traiga ese fin? Bajo la perspectiva de esta verdad, toda idea negativa del juicio de Dios queda desplazada. Y aquellas personas que dicen no a un Dios de juicio, tienen un problema, porque le están diciendo sí a un Dios inmóvil ante la maldad. Qué locura decirle sí a la maldad. Creer en un Dios tal y como se revela aquí, es un Dios de amor y es un Dios de juicio. Lo vemos aquí. Vemos que la ira y la justicia de Dios que se despliega en el mundo es perfecta. Es buena y también es necesaria. En el libro de, no sé si lo han leído, el libro La razón de Dios, de Tim Keller, cita a un teólogo croata llamado Miroslav Volf, un teólogo croata que vivió cerca de una de las guerras de la antigua Yugoslavia, una guerra brutal, ¿no? Una guerra brutal, muy reciente. La historia nos habla que hubo decenas de miles de muertos. Hubo gente torturada, hubo gente masacrada, hombres, mujeres, niños, niñas, familias enteras. Hay testimonios de los soldados que metían a la gente en una casa con las familias y sus bebés y quemaban esas casas. Y este hombre, Wolf, él habla y piensa esto de la doctrina del juicio final. Si Dios no sintiera rabia ante la injusticia y el engaño y no pusiera punto final a la violencia, ese Dios no sería digno de ser adorado. La única forma de prohibir todo recurso de violencia por nuestros propios medios es insistir en que la violencia es legítima cuando viene de Dios. Para un hombre que ha presenciado de cerca el horror de las injusticias, la doctrina del juicio de Dios le da confianza, le da paz, le da tranquilidad de que Dios será a cargo al final.
y de que la injusticia tendrá su pago. Además de que la injusticia no debe de estar en nuestras manos, porque si no empezamos a tener un ciclo sin fin de violencia. Pero cuando Dios toma la justicia por su mano, la injusticia tiene fin. De manera que la justicia en manos de un Dios perfecto es la mejor noticia. La justicia en manos de un Dios perfecto es la mejor noticia que tenemos. Y cada vez que llegue a nuestra mente este sentir de ¿por qué no hay justicia en este mundo? ¿Por qué están los valores así en este mundo? ¿Por qué estamos viviendo en un mundo así? Podemos tener la seguridad de que Dios está obrando y obrará en las injusticias que vivimos. Segundo punto, y ya vimos que la justicia de Dios puede ser conciliada cuando vemos cómo la injusticia tiene su fin, ¿verdad? Y ahora veremos cómo hay también aún así gracia en el juicio. ¿Cómo lo vemos? Con un Dios que da gracia en el juicio en los versículos 35 y 36 de Éxodo. Dice en Éxodo 12:35, después siguiendo las instrucciones que Moisés les había dado, pidieron a los egipcios que les dieran objetos de oro y de plata y también ropa. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que les dieron todo lo que les pedían. De este modo los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Esto es algo increíble. Veámoslo de esta manera, ¿no? Mientras en Egipto hay lamento, hay desesperación, hay llanto, los israelitas se están haciendo de un gran botín. Ahora, no pensemos que este no es un asalto masivo, ¿verdad? No hay que pensarlo así. Este no es un asalto masivo. De hecho, es Dios quien está haciendo justicia con los israelitas, en los israelitas. El comentarista bíblico Robert Jameson dice: los israelitas habían estado en gran pobreza, habiendo recibido poco pago o ningún pago por sus trabajos. Ahora insistieron en una remuneración completa por toda su labor y les fue pagada en artículos livianos y de valor fáciles de llevar. Imagínate que de pronto estás en una empresa y en un mes no te llega tu sueldo. No te llega completo. No hay que ser tan fatalista, no te llega completo, ¿vale? Pero al siguiente mes es peor, no te llega también completo y todavía te quitaron un poquito más. Y al siguiente mes peor, y al siguiente mes peor, y así vas poco a poco, pero tú sigues trabajando, ¿no? Sigues trabajando, quieres echarle ganas, pero es cada vez menos tu sueldo. Pero de pronto las autoridades se dan cuenta de esta injusticia que estás viviendo y las autoridades obligan a esta empresa a pagar. Y además de compensarte el daño que se te hizo, lo que conocemos como juicios laborales, ¿no? Y de pronto tu cuenta de banco se incrementa abruptamente. ¿Te lo robaste? No, ¿verdad? Es lo justo. Es lo justo. Sin embargo, quiero que no olviden esto. Israel no es inocente también. Israel no es inocente. Ellos son pecadores también. Son igual de pecadores que los egipcios. Ellos, incluso lo vimos en las sesiones anteriores, no confiaron en Dios. En un inicio hasta murmuraban contra Moisés, ¿verdad? También, aún así, ellos incluso no quisieron ir con Moisés en ciertas decisiones y aún así no les pasa nada. Al contrario, Dios los salva. Los salva de la muerte por sus pecados en la Pascua. Dios los bendice y además les provee bendiciones para salir de Egipto. Se van ricos, se van llenos y cargados de bendiciones.
¿Y por qué? Por gracia. Ellos no hicieron nada. Por gracia, por amor, por causa de que hubo un sustituto también en Cristo. Ya lo habíamos visto con anterioridad. Este no es un conflicto entre israelitas y egipcios. Esta es una historia donde Dios derrama su justicia en un pueblo idólatra, egoísta, pecador, malvado, y cómo expresa su gracia inmerecida en un pueblo egoísta, pecador, idólatra, malvado. Israel sale rico, en victoria, sin mover un solo dedo. Dios lo hizo todo. El Señor lo hizo todo. Es libre por gracia. Pero esto no termina aquí. Tú podrías decir, ¿qué bendiciones? Si el pueblo de Israel, Dios actuó con gracia y además les provee bendiciones para salir de Egipto, ¿cuáles son las bendiciones que yo tengo, no? ¿Dónde están mis riquezas? Las tenemos todos nosotros. Dice Efesios 1:3, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Lo que Pablo les va a decir a esta iglesia de los Efesios, es que Él nos ha elegido por amor. Que tenemos la gracia y el amor de Dios, pero su amor va más allá, que nos dota de bendiciones espirituales. ¿Qué tipo de bendiciones? Si tú vas más a detalle esta carta, en justamente este capítulo, y creo que ya vieron esta carta también, ya la estudiaron, tú te das cuenta que hay grandes bendiciones espirituales como ser hijos de Dios. La redención, el perdón, el misterio de su voluntad, una herencia en Cristo. El Espíritu Santo morando en nosotros, morando en nuestras vidas, todo a través de Jesús. ¿Qué bendiciones, qué más bendiciones quieres cuando tienes estas? Tenemos todo en Cristo. Luego hay noticias donde dicen, no sé si han visto, ¿no? De la farándula, hablando, que el pastor decía también la semana pasada, tal famoso le regaló un anillo de $2 millones a esta actriz, a esta famosa, ¿no? Y luego cortaron, creo, ¿no? También, después al final, ni se casaron, ¿verdad? Y de $2 millones esta sortija. Y nos podremos decir, qué padre, ¿no? Qué padre. Pero yo tengo a Cristo. Yo tengo a Cristo y soy heredero de bendiciones más valiosas que esas baratijas. Tengo a Cristo. Entonces, hermanos, el amor de Dios por nosotros se muestra en la libertad de la esclavitud, del pecado. No lo merecíamos y además nos da bendiciones espirituales. No merecíamos nada de lo que tenemos en Cristo. No merecemos ser elegidos. Somos igual de pecadores que la persona más malvada que pienses. Y aún así, Dios nos elige por amor. Así como lo ha hecho con Israel. No hicieron nada. No hicieron nada. Todo es por gracia. En medio de ese juicio, hay gracia, hay amor. Ya vimos entonces 2 puntos que nos ayudan a conciliar el amor y la justicia de Dios. Uno, que Dios interviene con su justo juicio para ponerle fin a la injusticia. Vimos también, segundo, que hay gracia en el juicio. Ya no recibiremos ese castigo eterno, no porque nos esforcemos para no recibirlo, sino porque Dios nos ha elegido en amor, y también porque tenemos un intercesor en el juicio.
Dice Éxodo 12:42. Aquella noche el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas. Por eso también las generaciones futuras de israelitas deben pasar esa noche en vela en honor del Señor. Llegamos a la parte que todos estábamos esperando. Israel ya es libre. Estuvimos viendo todos los capítulos, todo ese sufrimiento, todo ese dolor y llegamos a este momento. Israel es libre de la esclavitud y debió ser una escena impresionante. No sé si tú te la imaginas, una escena donde salen personas de todo, de una zona de tierra y se van abalanzando y se van agrupando. Si hubiera un dron hubiera sido algo muy padre, ¿no? Ver a toda la gente. Ahí dice que ahí muestra un número, pero los eruditos bíblicos o los estudiosos dicen que eran 2,5 millones de personas saliendo de ese lugar. Familias enteras, y no solo las personas, sino sus animales, ¿no? Sus mascotas, su ganado, todos saliendo. Y una escena espectacular, una salida que probablemente llevó toda la noche, todo el tiempo, todo el día. Y lo interesante aquí es que dice que Dios veló con ellos. Y ahora ellos tienen que velar por generaciones. ¿Qué significa esto? ¿Acaso Dios se cansó de sacar al pueblo y dice, ahora nadie duerme? Se desvelan como yo. Dios se cansó. ¿Qué pasó aquí? No, para nada. Dios quiere que ellos recuerden ese día, el día de su libertad. El día donde Dios mostró su amor inmerecido a Israel y donde mostró su juicio, su ira a Egipto. Entonces vemos cómo Israel sale de Egipto de manera inmerecida. Dios aplicó su ira, su juicio justificado. Y en esa noche de vela vemos el amor y el juicio. Sin embargo, hay otra noche que no debemos olvidar, donde también Dios veló. ¿Recuerdan ese día donde Dios veló? Donde el amor y el juicio estaban por unirse en una persona, en Jesús. Vemos en Mateo 26:42, dice, por segunda vez se retiró y oró, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Esta es una oración que hizo Jesús. Ya era muy noche y dice que Jesús estaba a unas horas de morir en la cruz. El mismo texto nos dice que estaba invadido de temor, invadido de mucha ansiedad, de mucha angustia. Y lo que hizo fue retirarse a orar. Estuvo velando y estuvo diciendo, Padre, no permitas que beba este trago amargo. No quiero, me da mucho miedo. Este trago amargo es el juicio que todos nosotros merecíamos. Y él tenía tanto temor. No puedo llevar esta carga, por favor. No, Señor. Pero hágase tu voluntad. Dios de juicio y Dios de amor. En Jesús. Es Jesús tomando todo el peso de nuestro castigo y al mismo tiempo obedeciendo por amor a ti. El juicio y el amor en Jesús. Recuerdo que en una noche, también era de noche, en un campamento de jóvenes, salió el tema del juicio de Dios. Y ellos se espantaron mucho. ¿Por qué? Verán. Yo quise grabar
porque me gusta mucho grabar videos y editarlos y todo, ¿no? Con los chavos también. Entonces yo quise grabar un video viendo sus reacciones de estos chicos al hacerles algunas preguntas, ver cómo respondían, ver cuáles eran sus respuestas. Y una de las preguntas que les hice es, si en este momento estuvieras con Dios, estuvieras en su presencia en este momento, y Él te dijera, ¿sabes qué? No eres escogido, no eres salvo. ¿Qué dirías? ¿Qué le dirías a Dios? En ese momento muchos no supieron qué decir, estaban así como, híjole. Unos tristemente decían, pues ya ni modo, ¿no? Pues si es su voluntad, pues bueno, así decían, ¿no? Ni modos. Pero al final del video hubo varios chicos que se acercaron y me dijeron, Fer, esa pregunta me hizo dudar mucho. Estoy con mucho miedo, tengo mucho miedo porque ¿qué pasaría si en este momento estoy con Dios y no soy salvo? ¿Puede pasar eso que dices? ¿Puede pasar eso? ¿Llegar a su presencia y no ser salvo? Tengo miedo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hubieran contestado? Papás, ¿qué hubieran contestado? Evidentemente ellos habían escuchado que llegar delante de Dios como un miserable pecador, sin salvación, impuro, era de miedo porque el castigo eterno iba a caer en ellos. Es la separación de un Dios santo, poderoso, un Dios santo que con su voz puede levantar la tierra, moverla y agitarla. Si hasta Jesús temió, ¿por qué nosotros no? Estos chicos estaban llenos de angustia, como Jesús. Pero aquí hay una buena noticia. La buena noticia es que Dios es un Dios de amor. Y mandó a su único hijo en la cruz, donde todo el castigo y la ira que tú y yo merecíamos, la tomó en él. Cayó sobre él y aún con todo el temor y la angustia que él tenía, aún con toda la angustia y el sentimiento en su corazón, dijo, hágase tu voluntad. Yo tomo lo que ellos merecen. Yo tomo lo que ellos merecen porque les amo. Los adolescentes con los que grabé en ese momento, cuando escucharon esa noticia, revivieron. Así como, fue un nuevo respiro. Se alegraron de saber que si se arrepienten y confían en Jesús, que tienen un intercesor en el juicio, pueden tener la tranquilidad. Y después de esa noticia pudieron seguir tranquilos su campamento. Eran libres como Israel. Eran libres después de la esclavitud. Y la justicia y el amor de Dios ya no fue un conflicto en sus vidas, porque Cristo lo resolvió en la cruz. Es probable que hayas tenido tú también conflictos para entender la justicia y también el amor de Dios. Tal vez en tu escuela tus maestros te han confrontado, ¿verdad? En el trabajo te han confrontado por creer en un Dios de juicio y amor. Pero ¿qué crees? Cristo ya ha resuelto ese conflicto en la cruz. Esa es la gran noticia. En la cruz recibió el justo juicio de Dios por nuestros pecados, y ahora todo aquel que confía en Él como su Salvador, ¿qué crees? Puede recibir el amor de Cristo, el amor de Dios. Solo en Jesús puedes confiar y caminar
en libertad en medio del juicio. Vamos a orar. Señor, te doy muchísimas gracias, Padre, porque hay una gran noticia. Que tú has resuelto ese conflicto del juicio y el amor. Padre, nosotros sabemos lo que es que el castigo, el juicio de Dios caiga en una persona, porque lo vemos en Jesucristo. Y hasta Él mismo temió, se angustió, dijo: Señor, no, por favor. Pero obedeció por amor. Y gracias a esa obediencia, a ese sacrificio, nosotros ya no tenemos que temer en el juicio. Gracias, Padre. Podemos confiar en ti. Podemos caminar en libertad en medio de este juicio por tu amor. Guíanos, Señor. Muéstranos que tú resuelves ese conflicto. Que no hay nada que temer. Que no hay nada que descartar en cuanto a tu juicio y amor, sino caminar en libertad en ti. Gracias, Señor. Ayúdanos. Síguenos mostrando que tú eres la respuesta, que el Evangelio es la respuesta ante los conflictos que tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón. Solo Cristo nos puede salvar y redimir. Gracias. Oramos por esto en tu nombre, Jesús.